Hola, bienvenidos una vez más a Noches de Café. Estamos felices de poder recibirte hoy en nuestra casa, en nuestra intimidad y de que puedas también o que nos permitas entrar a nosotros hasta la tuya. Te bendecimos, sabemos que ha sido una semana de gloria, una semana de victoria, una semana donde hemos visto la mano del Señor operar a favor nuestro. Estamos orando por ti, estamos declarando, como todos estos meses atrás, cobertura del cielo, protección, milagros, provisión, porque nuestro papá es fiel y Él se luce con nosotros, sus hijos, ¿verdad que sí? Bueno, y hoy estamos juntos, mi esposo y yo. Hemos tenido la inquietud de poder compartir un poco de la palabra, seguir el tema de paternidad y irnos adentrando en este tema porque es hermoso, hermoso. Pastor. Saludos a todos, amados hijos en Costa Rica y las naciones. Qué gusto poder verles desde la intimidad de nuestra casa hasta la suya. Ahí donde estás, prepárate para recibir una enseñanza que definitivamente va a calar profundo en tu corazón. Lo que hoy vamos a hablar, estoy seguro, lo hemos conversado mucho mi esposa y yo, es un tema que es enriquecedor, es riquísimo, es un banquete espiritual el que vas a recibir hoy. No porque nosotros lo demos, no quiero que te confundas con eso, sino porque es la profundidad de la palabra, es a través de la escritura que hoy vamos a tener un tema que definitivamente va a marcar un antes y un después para cada uno de nosotros. Así es que ahí donde estás, si no has conseguido pronto un lapicero, un lápiz y algo en que anotar, hazlo rápido, hazlo pronto, porque llegó el tiempo de la enseñanza. Estamos en un momento donde vamos a aprender de la palabra, donde juntos vamos a estar trabajando este tema, paternidad. ¿Qué significa paternidad? ¿Hacia dónde nos lleva la paternidad? Definitivamente no es una moda, pero es el diseño de Dios para los hijos. Recuerda esto y guárdalo en tu corazón. Paternidad es el diseño de Dios para los hijos, y este diseño trae bendición, trae posicionamiento, trae diseño, trae propósito. Es el diseño que Dios de su corazón ha colocado en el corazón de sus hijos para que sea multiplicado y para que sea henchida la tierra en este diseño tan hermoso de la paternidad. Y es un diseño generacional. Esto no es un diseño solamente para mi esposo y para mí y ahí quedó, no. Esto trasciende a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas sus generaciones. Esto es un diseño que se traspasa generación a generación. Así es que bendecimos al Señor por eso, porque Él no se mide. Él es espléndido en todo lo que hace y Él ha querido ser padre desde el inicio, y eso lo vimos nosotros en el libro de Génesis cuando empezamos a dar estas charlas o estas enseñanzas. Vemos que desde el Génesis, desde el origen, está plasmado el diseño de paternidad para nosotros los hijos. Él ha querido tener hijos, Él ha querido ser padre desde el primer momento, y desde que pensó en ti, desde que pensó en mí, pensó en formar, no solo crear, en formar hijos, que luego nos convirtiéramos en padres y transfiriéramos esas enseñanzas, transfiriéramos ese diseño, lo diéramos como herencia, porque eso es un diseño que trae herencia, y es algo hermoso poder ir descubriendo, poder ir desgranando como una mazorca de maíz cada eslabón o cada ingrediente que tiene el diseño de paternidad. No es algo que nosotros estamos inventando, que un día nos sentamos a tomar café y dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y se nos ocurrió. No, es algo, este diseño es y viene desde el corazón del Padre Celestial. Así es. Y viene Él a implantarlo a quienes, a una generación. Nosotros somos una generación. Usted que está en su casa, que hoy está viendo esta enseñanza y que después tal vez alguien la vaya a ver, es una generación la cual ha sido establecida en este tiempo para poder recibir este diseño y poder transferirlo, poder enseñarlo a otros, y que otros, muchos otros, vivan la bendición de tener esta revelación de ser hijos y de que tenemos un Padre, y no solamente en el cielo, sino también entrar en el diseño de tener un Padre espiritual acá en la tierra, un hombre, una mujer que
aún dentro de su imperfección humana, pueda enseñarte y pueda mostrarte el corazón del Padre Celestial en esta humanidad. Eso es una bendición y trae muchas cosas buenas, el poder entrar bajo paternidad espiritual acá en la tierra. El diseño de Dios para sus hijos, ni siquiera para su iglesia. Aquí comenzamos a romper y a destrozar algunos pequeños becerros, porque este no es el diseño para la iglesia, es el diseño para sus hijos. Es importante que recuerdes esto. Somos hijos. Por supuesto que somos la iglesia, por supuesto que somos la novia del Cordero, por supuesto que todas esas cosas hermosas que la palabra dice de nosotros, pero lo más importante es que comprendamos que nosotros tenemos un diseño indeleble que corre por nuestras venas, puesta ahí por el Padre Celestial, donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Efesios que juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Eso significa que si Cristo es hijo, nosotros también somos hijos, porque es a través de Jesucristo que nosotros nos volvemos hijos. ¿Y qué le parece si iniciamos, pastora? Vamos a comenzar, porque el domingo pasado, dentro de todo el esquema que teníamos y todo el diseño que comenzamos a trabajar sobre paternidad, tocamos el nombre de una persona en la cual nos vamos a centrar hoy. Todo el diseño de paternidad en esta enseñanza va a ir de la mano con un personaje bíblico llamado José. Ahora, ¿cuál José? Bueno, José, hay muchos José en la Biblia, pero este particular es el hijo de Jacob. Posiblemente usted ha escuchado hablar de José, el hombre que siendo niño fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto como esclavo, estuvo en la casa de un hombre Potifar, acusado falsamente, llevado a la cárcel y de ahí fue colocado al lado de Faraón para ser restituido y para garantizar no solamente la buena salud y el bienestar del pueblo de Egipto, sino que también de la casa de su padre Jacob. Bueno, vamos a iniciar entonces. Dice Génesis capítulo 37, verso 23 y 24 en la traducción BTX. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Esto es lo primero que encontramos en este pasaje. Cuando José desciende a la cisterna, lo que está haciendo es descendiendo a un lugar que va a provocar su ascenso al palacio del rey. Es lo primero que debemos entender de la historia de José. José posiblemente no quería estar en ese lugar. José posiblemente tenía otros planes alrededor de él y trabajaba constantemente en lograr algunas cosas a nivel personal, pero pareciera como que todo da un giro y hay un descenso. Muchos de nosotros a veces experimentamos descensos en nuestra vida. A veces experimentamos situaciones en donde decimos nos estancamos. Ahora sí es cierto que ya de esta no salimos. No me la esperaba, no la vi venir. Pero tenemos que entender que cuando hay una vida con propósito, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros, muchas veces el descenso es únicamente la plataforma que Dios utiliza para podernos llevar al nivel donde Dios quiere que nosotros estemos. Para poder ascender, primero hay que descender. Hay que entender esto, es un principio bíblico. Para poder ascender, primero debemos descender. Recuerden que tocamos el tema sobre el significado de la palabra túnica de rayas en el hebreo. Túnica de rayas es ketonet pasim. Y pasim, rayas. Pasim era lo que específicamente había marcado la vida profética de José. El regalo de Jacob hacia José marcó la identidad y el camino profético que iba a llevar a José a posicionarse años más adelante en un lugar especial, en un lugar específico donde Dios lo había colocado. Pasim tiene que ver dentro de la etimología, de la conformación de las palabras que se dan de acuerdo a ese nombre, tiene que ver con el evento profético de su venta a través de los ismaelitas, los Zoharim,
los comerciantes y el tratado o derecho comercial y mercantil. Habla de Potifar, a quien sería vendido. Habla de los ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Y habla de Misraim o Egipto, según se dice en el original. ¿Por qué nos habla de esto? Porque cuando hay una identidad profética, lo que Dios establece para nosotros a través de la identidad que nos otorga un padre, eso se va a cumplir. Recuerda esto, un padre siempre te dará destino, norte y dirección en lo profético. Amén, así es. Y algo que tienes que entender y que el Señor ha estado hoy hablando a mi corazón es esto. Muchas veces creemos, y creo que fue el caso de José, cuando estaba en esa cisterna, cuando estaba en ese lugar seco, donde corría peligro, porque dice que estaba seco, dice la palabra del Señor que ese lugar estaba seco. Ahí, por ser un clima desértico, hay diferentes tipos de animales peligrosos. Hay escorpiones, hay serpientes, hay mucho tipo de animal peligroso para uno como persona. Y yo me imagino que él decía, hasta aquí llegué, ya de aquí no salgo vivo, de aquí morí. Y hoy el Señor ha estado inquietando mi corazón en este sentido. ¿Cuántas veces has dicho o has pensado, de esta no voy a salir, de esta situación no voy a pasar? Pero yo quiero decirte algo. De la situación más difícil vas a salir avante. ¿Por qué? Porque tienes un diseño de parte del Padre, porque tienes un propósito de parte del Padre. A José lo dejaron ahí, me imagino que para que se muriera. Sus hermanos no sabían que estaban siendo utilizados para que el propósito de José en la vida se cumpliera, pero ellos lo dejaron ahí seguro para que se muriera. Pero no habrá muerte en tu vida, porque hay un diseño de vida que el Padre Celestial estableció para ti desde el momento en que te formó, desde el momento en que pensó en ponerte en el vientre de tu madre. Había un diseño para ti y ese diseño no iba a ser cortado. Y es algo que hoy el Señor ha inquietado mucho mi corazón. Podemos llegar y en ese resumen que el pastor está haciendo, habla de cómo José tenía que llegar al palacio de Potifar, al palacio donde alguien ni siquiera lo conocía, donde eran personas con un lenguaje diferente, con una mentalidad diferente a José. Dios va a llevarte, el Padre va a llevarte a lugares donde ni siquiera encuentres sentido porque estás ahí, pero son lugares necesarios, son momentos necesarios para que te encuentres con tu diseño profético. José fue llevado a la cárcel. Ahí se encontró con su diseño profético, en ese lugar. Yo no sé dónde estás hoy, no sé qué estás pasando, qué estás atravesando, pero te vas a encontrar con tu diseño profético en ese lugar donde estás, porque tienes un diseño de parte del Padre, así como José. Tal vez José no entendía, pero el Padre cumplió. Y hoy leía algo, el Padre no tiene la última palabra, tiene la única palabra sobre nosotros. Así es que eres un hombre y una mujer, eres un hijo, una hija con destino profético. Las cosas que has pasado son parte de esa formación, de ese crecimiento en tu vida. Así es que alégrate, dale gracias a Dios porque Él ha estado contigo y porque tienes un diseño. Cuando el padre de José puso esa túnica de rayas, esa túnica que lo diferenciaba, no sabía tal vez lo que estaba haciendo, pero estaba estableciendo sobre José ese diseño profético, ese proceso de vida. Porque en la túnica lo vemos, en la palabra en el hebreo lo vemos, cómo esa túnica encerraba, cómo esa túnica simboliza todo el proceso que José vivió para llegar al cumplimiento del diseño, para llegar a cumplir todo lo que Dios había establecido, esa línea que Dios había establecido, esa línea que Dios había dibujado para él, estaba encerrada en esa túnica. Así es que cuando un padre te da algo a ti, un padre espiritual, te da algo a ti,
no lo menosprecies, no lo tomes por menos, porque no sabes lo que el Padre Espiritual está poniendo sobre tu vida, que andando el tiempo lo vas a necesitar, se va a activar en ti, te va a traer una dirección, te va a traer un posicionamiento. Así es que no desprecies. Tal vez hoy nuestro Padre Espiritual no pone túnicas sobre nosotros, pero lo que Él te dé, lo que un padre te dé o lo que una madre espiritual te dé, nunca lo menosprecies, nunca lo des por menos, porque no sabes lo que eso que el padre o la madre espiritual te dan trae encerrado para ti. Qué grandes verdades, pastora, qué lindo. Qué grandes verdades las que estamos recibiendo en esta hora. Escucha esto. Jacob marcó a José con un liderazgo. Siendo consciente o inconsciente de este acto profético, Jacob, al entregarle a José la túnica de rayas, la Ketonet Pasim, estaba marcando la vida de José para un liderazgo. Retrocedamos un momento en la historia. Recuerde que José es posicionado por Dios a través de dos sueños. Uno, manojos de trigo que estaban junto alrededor de un manojo central que era el de José. Alrededor estaban los manojos de sus hermanos. Cada uno representaba a sus manojos. ¿Qué son manojos? Son rollos de trigo simplemente puestos en un lugar específico. Y estos manojos se inclinaban ante José. Posteriormente, otro sueño que tiene José es cuando el sol, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas se inclinan ante él. Estos sueños y posiblemente otros más estaban marcando proféticamente un destino en José. Estaban marcando la vida futura de José. José no lo sabía, Jacob no lo sabía, sus hermanos no lo sabían. Pero preste atención, porque lo que pasa aquí es que estos sueños y esta posición de liderazgo en la cual es colocado José provoca que los hermanos de José vengan contra él. Cuando un hijo de diseño recibe ese diseño y comienza a posicionarse de él y a caminar en el propósito, es muy probable que sus hermanos se levanten contra él. Porque es la forma en la que Dios utiliza eso para posicionar al hijo en el lugar donde debe estar. Muchas personas se levantarán en tu contra por la marca profética que hay sobre ti. Escucha esto porque esto es importante. Muchas personas se pueden levantar en tu contra por la marca profética que pesa sobre tu vida. Pero no importa cuántos se levanten, serán usados por Dios para cumplir el propósito, destino y diseño para el cual tú has sido trazado. Y simplemente llegarás a tu destino. Lo que decía la pastora ahora, nunca menosprecies lo que un padre te entrega, porque él, tu padre, ha sido establecido sobre ti como un padre para darte un diseño generacional que te lleve a ti y a tu generación a tu destino. A veces pensamos que los padres no saben dar o no sé, ¿qué pensamientos puede venir a nuestra mente? Y menospreciamos. Hay personas en el cuerpo de Cristo hoy que tienen sueños de grandeza, lo cual no está mal en sí mismo. Pero a veces sueñan los sueños que no son de Dios y menosprecian los sueños que son de Dios y los procesos y caminos de Dios. Por ejemplo, hay personas que sueñan con tener un pastorado y hacen todo lo posible por buscar el pastorado y quieren y aman, anhelan el ministerio, el pastorado y quieren lograrlo. Y el pastor o su padre espiritual les da una tarea sencilla: ve y limpia los baños de la iglesia. ¿Pero qué tiene que ver eso con pastorado? Bueno, ve y limpia los baños de la iglesia. Pastor, estás en un error, papá, te estás equivocando. Mira que el profeta vino aquí a la casa y me dijo que yo iba a ser pastor. Sí, por eso, ve y lava los baños. Encárgate de los baños de la iglesia por un tiempo.
A veces no entendemos y decimos, el pastor, mi papá está celoso de mí, no quiere que yo avance. O no reconoce mi llamado. O no está reconociendo mi llamado. Pero debes entender algo. Tu padre espiritual sí te conoce. Y sí sabe también cuando necesitas una pausa o cuando es el momento de tu promoción. No eres tú, es tu padre el que lo sabe. Porque es a tu padre a quien se le revela el diseño y el destino. Recuerda esto, el diseño y el destino no se le revela al hijo, se le revela al padre. Escucha, esto es profético. A Jacob se le reveló el destino de José. De José. Y Jacob toma una túnica y la coloca sobre los hombros de José, marcando el destino profético. Pastor, y en este caso, José tenía un destino profético. Jacob ya lo sabía. José tuvo sueños donde Dios le mostraba todo lo que iba a pasar, pero no estaba listo para que eso sucediera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando viene Jacob y pone la túnica de rayas, establece esa activación de ese diseño, de ese proceso en José, pero no estaba listo. Hay que pasar el proceso, hay que madurar, hay que rectificar muchas cosas. No podemos adelantarnos en el proceso. José era inmaduro cuando tuvo los sueños. Sacamos cuentas y era un adolescente, a lo mucho, cuando tuvo los sueños. Entonces eran sueños de grandeza, sí. Sueños donde Dios iba a hacer cosas hermosas con él y lo iba a usar para salvar una nación, a la nación de Egipto. Pero ¿qué pasa? No estaba listo. Y Jacob sabía eso. Sabía que había un diseño, pero que había que esperar. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando José venía y contaba los sueños, sus hermanos se enojaban porque, ¿verdad? La parte humana y todo esto salta. Era un niño todavía, era muy inmaduro todavía. ¿Qué hubiera pasado si se adelanta el proceso? Lo echa a perder. Entonces, no nos adelantemos al proceso. Maduremos, esperémonos cuando nuestro Padre Espiritual nos dice, o como decía mi esposa ahorita, nos pone una pausa. Nos dice, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento. Sí, hay un llamado, sí, hay un diseño, pero déjame pulirte, déjame enseñarte, déjame corregirte estas deficiencias que tienes. ¿Sabes por qué? Porque un padre conoce el carácter de su hijo y sabe para qué cosas está listo y sabe para qué cosas no. Entonces, si eres hijo, vas a esperar sin protestar, sin cuestionar. Vas a esperar y vas a hacer las tareas, como decía mi esposo ahorita, que te encomienda tu Padre Espiritual. Y lo vas a hacer con alegría y con gozo, sabiendo que tienes un diseño, pero que estás en el proceso de maduración, que estás en el proceso de crecimiento, que estás en ese tiempo de adquirir la enseñanza, que estás en ese tiempo de perfeccionar en ti el carácter, para ahora sí asumir ese diseño, para que no lo eches a perder, porque muchas veces por adelantarnos pasa eso, echamos a perder el diseño. Qué importante. Sabes, hoy tenemos muchísimos ministros con un amplio conocimiento en materia de Biblia, en materia de hebreo, en materia de muchas cosas, pero sin carácter. Tenemos montones de personas que conocen la Biblia del Génesis al Apocalipsis, más todos los libros que puedan añadir en el proceso, pero no tienen carácter. Porque el carácter, escucha bien, el carácter es formado a través del proceso. Y la gente hoy quiere saltarse el proceso. La gente quiere llegar al final del tiempo. La gente quiere avanzar a obtener el final. Pero no quiere caminar para obtener. ¿Qué nos enseña José? José tenía que encontrarse con sus hermanos. José tenía que encontrarse con sus hermanos. Por favor, presta mucha atención a esto. Primero, encontramos que Jacob habla con José y le dice, José, ve a buscar a tus hermanos
que están apacentando ovejas en el desierto y llévales comida. José camina en obediencia. Presta atención, escucha. José está caminando en su proceso en obediencia. Obediencia es igual que legalidad. José es un hijo que está legal. José es un hijo que está en obediencia. José no es un hijo que dice que obedece. Es un hijo que está en obediencia. El carácter es lo que marca la diferencia. No es lo que yo digo, sino lo que yo vivo, lo que yo soy. Si yo estoy en obediencia, entonces estoy en legalidad delante del Padre. Y si el Padre mira mi legalidad, por mi legalidad se cumple el destino. El destino no va a venir a aquellos que viven en ilegalidad. El destino no se cumple, el destino profético no se cumple en aquellos que viven en ilegalidad. El camino de José tenía que ser cumplido. Él se mueve en obediencia, busca a sus hermanos porque era necesario que se encontrara con sus hermanos. Si José no se encuentra con ellos, entonces simplemente se trunca ese proceso. Escucha bien. Tal vez nosotros, conociendo hoy el final de la historia, podemos decir, pero si no se hubiera encontrado con los hermanos, no lo venden como esclavo. Y el padre no llora. Y no pasan tantos años de dolor, de angustia, esa mentira, ese novelón tan grande que se hizo ahí. Y quizás las cosas hubieran sido distintas. Pero es que nosotros no podemos elegir nuestro proceso, nosotros no podemos decidir cómo queremos vivir el proceso. Nosotros solamente vivimos en obediencia y le permitimos al Padre que Él nos lleve, nos proyecte, que Él se encargue de preparar el camino por el cual debemos transitar. Que no nos guste no significa que no debemos hacerlo. Porque el camino profético no lo trazo yo. El camino profético lo traza mi Padre Celestial. Pero es a través de un Padre que el diseño es colocado. Cuando ese diseño yo lo recibo en mi corazón, vivo en obediencia y me muevo en esa obediencia, el proceso continúa. El proceso que es el camino que yo no conozco, pero que se va abriendo con cada paso que yo doy. Entonces, ¿qué pasa con José? José recibe la palabra de Jacob. Ve a buscar tus hermanos. José se mueve en obediencia. No los encuentra. Mira por un momento lo que dice Génesis 37:15. Acompáñame a la palabra. Recuerda que estamos trabajando con la versión textual. Dice, y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo, ¿qué buscas? ¿Sabes? Dicen los que saben que este hombre era un ángel. José se perdió en el desierto. Pastora, José sale a buscar a sus hermanos y no los encuentra. Pero que no los encuentre no significa que se trunca su proceso, porque Dios tiene cómo llevarnos a nosotros a nuestro destino profético. Entonces, ¿qué hace el Señor? En medio del desierto, donde no hay nadie, donde normalmente no existe nadie, donde no hay con quién conversar, hay un hombre, y un hombre que entra en una conversación con José y le dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Y José le dice, estoy perdido, no encuentro a mis hermanos. Y este hombre le marca la ruta. Esto es impresionante. Este hombre le marca la ruta a José. ¿Por qué? Porque José está en obediencia, porque José se está moviendo en legalidad, porque José está caminando en su proceso, porque José se tiene que encontrar con sus hermanos y nada ni nadie, escucha bien esto, nada ni nadie se va a interponer entre tú y tu destino cuando Dios tiene una palabra trazada para tu vida. A donde tú tengas que ir, irás y nadie te podrá estorbar. Aun cuando no hay nadie que te dé dirección, ahí el Señor pondrá un ángel para enderezar tus pasos y llevarte a tu destino. Recuerda esta palabra, destino. Tú tienes un destino. Ha sido marcado, ha sido trazado, ha sido diseñado para un destino. Ese destino es el lugar a donde Dios quiere que tú estés. Y dice la palabra, y el hombre lo halló deambulando por el campo. No sabía para dónde ir. No sabía por dónde caminar. ¿Y a cuánto nos pasa eso? Nos perdemos. Nos perdemos. A veces nos perdemos. Empezamos a dar vueltas porque no sabemos, perdemos el norte. Precisamente vamos caminando en nuestro destino y pasa algo en nuestra vida y nos hace perder ese norte. La brújula se nos descompone y entonces empezamos a dar vueltas. Pero
Dios siempre envía a alguien que conoce nuestro diseño y nos posiciona en el lugar correcto para volvernos a encarrilar. Y ahora sí, caminar. Qué lindo sobre ese diseño. Qué lindo eso. Wow. Qué noche más especial. Yo no sé si tú puedes sentir y recibir lo que está pasando hoy, pero el Espíritu Santo de verdad que está trayendo una revelación poderosa a nuestra vida. Escucha esto, la túnica de rayas que tenía José era el destino profético que su padre Jacob, posiblemente de forma inconsciente, puso sobre él. Oye, cuando un padre te pone algo encima, algo sobre ti que te cubra, de alguna manera está profetizando sobre lo que viene para tu vida. Pon atención a esto. A veces los padres espirituales delegamos responsabilidades sobre nuestros hijos. Mira, tú te vas a encargar del sonido, tú te vas a encargar de la alabanza, tú te vas a encargar de los maestros, tú te vas a encargar. Y decimos, pero yo no nací para eso. Pero a mí ni siquiera me gusta. En el diseño profético la pregunta nunca es si me gusta o no. Es camino porque es parte de mi proceso. Tú no sabes si mañana el Señor te va a usar como un profeta a las naciones. No sabes si el Señor te va a usar como un pastor, como un padre espiritual para otros, algunos hijos que necesiten paternidad. Tú no sabes eso. Pero cuando un padre te deposita algo encima, te coloca algo encima, es porque está viendo en ti hacia dónde tú vas. Hay personas que dicen, yo trabajo en la iglesia en lo que sea menos en esto. Pues precisamente es en ese esto donde deberías estar trabajando. ¿Por qué? Porque tú no conoces tu destino profético. Deja que tu padre ponga sobre ti el manto. Deja que tu padre ponga sobre ti el manto. No te resistas al manto, porque tú no sabes si eso que tu padre está poniendo sobre tu vida es el destino profético que Dios ha trazado para ti y es la activación inicial. Es que la gente hoy es como muy selectiva y a las personas no les gusta, no, es que a mí no me gusta trabajar con niños, no, es que a mí no me gusta trabajar con lo otro, con aquello, y creemos que Dios se mueve en función de nuestras decisiones y nuestros gustos. Yo me imagino a Dios quizás cuando se le hace la pregunta, Señor, ¿en qué quieres que yo te sirva? Mira, yo quiero que tú te conviertas en pastor, pero para ser pastor primero tienes que dar clases con niños. Pero es que a mí no me gustan los niños. ¿Por qué mejor no me mandas a un instituto bíblico? No, es que los niños son tu instituto bíblico, porque lo primero que te van a enseñar es paciencia. Y además de paciencia, lo que te van a enseñar es palabra, porque tienes que aprender Biblia. Te van a preguntar, entonces te van a obligar a estudiar la palabra. Y no estamos viendo eso, estamos viendo que los niños me van a molestar. Es la forma quizás de pensar de alguien. Me van a sacar de quicio, son gritones o qué sé yo, tantas cosas. Y no estamos asociando el momento de estar en una clase de niños con el propósito de Dios que más tarde se va a complementar en una escuela de niños grandes. Y despreciamos a veces este primer paso para poder llegar a algo mayor solamente porque a mí no me gusta. Cuando un padre pone sobre ti algo, abrázalo. No preguntes ni por qué. Y si no sabes hacerlo, investígalo. Pero hazlo, porque tú no sabes si es un manto de rayas, una túnica de rayas, la que está siendo colocado sobre ti, sobre tus hombros, que te marca para un liderazgo, pero que también está trazando el destino profético que viene sobre tu vida. Recuerdo rápidamente, pastora, ¿te acuerdas cuando no éramos ni por aquí nos pasaba a ser pastores? No teníamos la menor idea, y yo no tenía la menor gana tampoco, la verdad, tengo que ser honesto. Ya era el que trabajaba en la alabanza, y yo tocaba el piano y cantaba y toda la historia. Y nos llega el diseño y nos dicen, la palabra profética es: ustedes van a ser pastores. Y lo recibió mi esposa, yo no lo recibí, yo me resistí porque yo estaba muy cómodo cantando los coritos de los cultos y tocando el pianito. Y comenzamos a trabajar con los muchachos de alabanza que teníamos en ese momento y comenzamos a pastorearlos sin que nos diéramos cuenta que tenían un problema. Entonces había que aconsejarlos, que les enseñábamos palabra, que teníamos nuestros tiempos devocionales y comenzamos a hacer labores de pastorado sin que estuviéramos conscientes de ello. Sí. Pasaron muchos años y después hizo el clic
Después de pasar por muchas cosas, después de pasar por muchos lugares, después incluso por algunos lugares un poco tenebrosos que tuvimos que pasar, y el Señor nos llevó al destino. Amén. Nos posicionó, pero primero nos preparó, primero nos posicionó. El problema está cuando sobre nosotros es colocado un manto de rayas, una túnica de rayas, y nosotros nos la quitamos de encima porque no queremos recibirla. Déjame decirte algo, tú te puedes resistir al proceso, pero no te podrás resistir a aquel que puso sobre ti el proceso. Aquel que tiene ese destino, aquel que tiene el destino trazado sobre ti, a ese no te vas a poder resistir, porque ese te va a perseguir, te va a buscar. ¿Sabes por qué? Porque al que Dios llama, persigue hasta que cumpla el propósito y diseño para el cual fue establecido. Así eso es una verdad absoluta y algo que nosotros como pareja, como matrimonio, incluso como familia hemos vivido. Eso que contaba mi esposo ahorita, cuando recibimos la palabra profética, sí, yo la abracé y yo le dije a mi pastor en ese momento, enséñeme a ser pastora, porque yo quiero ser pastora. ¿Y saben qué hizo este pastor? Me dio libros, léase los libros. Y él me daba los libros y yo me los devoraba porque yo quería aprender a ser pastora. Pero no sabía que iba a aprender en la práctica. La enseñanza, sí, el conocimiento queda aquí, pero la práctica es la que te enseña. Y eso que dice el pastor es muy cierto. A veces nos resistimos al llamado, nos resistimos a cumplir una cierta tarea a nivel de iglesia. Y no sabemos si esa tarea sencilla, si esa tarea que tal vez en el fondo no me convence mucho, va a ser esa plataforma o eso que me va a catapultar hacia mi promoción. No lo sabemos. Pero en ese lugar donde yo esté haciendo esa tarea que tal vez no me convenza, que tal vez yo diga, esto no es lo mío, yo nací para aquello otro, o este es mi llamado y nada que ver esto que el pastor me está poniendo a hacer con mi llamado. Tú no sabes si esa tarea te va a llevar a esa maduración, a ese posicionamiento con el Padre, de forma que venga esa promoción a ti. Tienes que entender algo y hay un principio en el diseño de paternidad. Y es la honra, y la honra va acompañada de la lealtad. Tenemos que ser leales. Cuando yo digo, mi pastor es mi padre y vivo bajo su paternidad, yo tengo que honrarlo a él con mis acciones más que con mis palabras. Mi padre mi padre espiritual no necesita que yo lo adorne mucho con palabras. Él necesita acciones que lo honren y acciones de parte mía que demuestren lealtad. Tal vez esa tarea, tal vez el limpiar los baños, tal vez el darle clases a los niños, no es lo mío. O no es el lugar donde yo me veo sirviéndole al Señor. Muchos queremos un altar, pero no estamos dispuestos a hacer esas tareas simples, esas tareas ocultas. Y ahí es donde nosotros realmente demostramos ser hijos, demostramos honra y demostramos lealtad. Cuando yo hago esa tarea que mi Padre espiritual me encomienda, con alegría, sin quejarme y sin andar hablando con nadie sobre lo que mi Padre espiritual me puso a hacer. Porque yo no sé si esa es la prueba que Dios, el Padre, le dijo a mi Padre espiritual que pusiera para probar mi corazón y para que de mi corazón saltara lo que en realidad había. Entonces, puede haber una túnica de rayas en mí, pero esa tarea mostrará mi corazón, la realidad de mi corazón, si aquí hay honra y si aquí hay lealtad hacia mi Padre espiritual. Entonces, que Él me manda a lavar baños, lo hago. Y es algo que, bueno, nosotros lo practicamos y lo enseñamos. Si nosotros tenemos que lavar baños el día de hoy, lo hacemos en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque en mi caso, a mí me gusta que mis hijos a la iglesia lleguen y encuentren los baños limpios, que den ganas de entrar al baño. Y eso no desmerita mi llamado ni mi posición. Eso no me hace ni más ni menos.
Eso es algo que yo hago, ¿para qué? Para honrar a mis hijos, para que ellos se sientan bien y no esperando a que nadie reconozca nada en mí y me digan qué carga pastora, qué humilde pastora. No, yo lo hago porque amo servir, porque amo mi iglesia, porque amo a mi gente, porque amo sobre todo al Señor. Y si he tenido que hacerlo, lo he hecho desde hace años porque he entendido eso. Eso no quita ni mi llamado ni mi diseño. Pero cuando me lo han mandado a hacer, lo hago con alegría y sabiendo que después vendrá algo de parte del Padre para mí. Algo donde Él me va a promocionar, donde Él me va a establecer en una posición diferente o me va a ir encaminando más hacia mi llamado. Aleluya, qué poderoso que está hoy. Escucha esto, el ángel, este hombre aparece para conectar a José con sus hermanos. Era estrictamente necesario que José se conectara con sus hermanos para que pudiera entrar en el diseño profético, para que pudiese volver a ser direccionado con su destino. El destino de José era Egipto, pero debía ser conectado a Egipto a través de sus hermanos. Sí, había una venganza en camino. Sí, había una traición en camino. Sí, tal vez no era la forma más elocuente o la forma más sencilla o la que José esperaba que sucediera para llegar a su destino, pero era el proceso que debía pasar. Para el lugar a donde, escucha esto, para llegar al lugar a donde José iba, necesitaba quebrantar su alma primero. Para poder José llegar al lugar de su destino, era necesario que su alma fuese quebrantada. ¿Para qué? Para que cuando estuviera en la posición de gobierno y autoridad que Dios había destinado para él, toda la gloria fuera para el Señor. Para eso es el carácter. Para que siempre toda la gloria sea para el Señor. No de palabras, sino de acciones. Es bueno que recibas esto. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, verso 35. Quiero que me acompañes un momento, si lo tienes ahí a mano. Dice: y se levantaron todos los hijos e hijas de Jacob para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y su padre lloraba por él. Aquí encontramos a los hermanos después de haber vendido a José y dándole la noticia a Jacob su padre, y su padre dolido por su hijo. Lo que sus hermanos no sabían era que lo que ellos habían hecho era, presta atención a esto, una marca profética de lo que Mashiach haría por nosotros siglos después. Escucha esto, recibe esta revelación. La túnica de rayas, la túnica que marcaba el destino profético, la túnica que establecía liderazgo y que era lo que hacía ver y entender a José como una persona de liderazgo, le fue arrebatada. Sus hermanos toman la túnica y la rompen, haciendo alusión a que las fieras del campo habían tomado a José y lo habían despedazado y lo habían dado por muerto. Y ellos corren y toman la sangre de un cordero, degollan un cordero y la sangre la toman y la vierten en la túnica. Y se la llevan a Jacob y le dicen: padre, mira, encontramos en el camino esta túnica. ¿Es la túnica de tu hijo? Ensangrentada. Cuando Jacob mira esa escena, Jacob se echa para atrás y entra en un profundo dolor y llora por su hijo porque su hijo está muerto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Los hermanos de José están declarando proféticamente lo que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que estando él en la cruz, los soldados echaban suertes por su túnica. Estaban hablando, profetizando la redención a través de Cristo. Lo que los hijos de Jacob hicieron con ese cordero fue declarar proféticamente
la redención que vendría sobre su hermano José Así es. y la redención que vendría a través de Mashiach para cada uno de nosotros. Y esto es una verdad y algo que esperamos y le pedimos al Espíritu Santo te lo revele hoy al corazón. Este evento trágico, entre comillas, para José representaba el cumplimiento o el encaminarse hacia ese cumplimiento del diseño. Y eso que los hermanos hicieron, que mi esposo acaba de narrar, de traer esa túnica ensangrentada, era ese acto profético donde José iba a ser redimido tiempo después de todo lo que iba a pasar. Entonces todo lo trágico que José iba a vivir en este proceso, luego iba a tener iba a ser redimido de eso, y él iba a tener respuesta y cosecha y bendición sobre su proceso de vida. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Ten paz, porque todo evento trágico que puedas vivir en tu vida, vas a tener redención de eso, porque hay diseño sobre ti. Entonces, camina. Pasa tu proceso con la certeza y la convicción de que redención hay para ti y de que no te vas a quedar con las manos vacías y que no te vas a quedar en el mismo lugar y que no te vas a quedar rodeado de fracaso y de muerte y de esterilidad. No, Dios, el Padre, va a redimir tu vida y todo lo que has dado por perdido, todo lo que has dado por muerto en tu vida. En el nombre de Jesús, hay redención para eso. Y vas a tener tu bendición de todo lo que crees que está perdido. Aleluya. Lo que los hermanos de José no sabían es que cuando uno está en obediencia, cuando uno se mueve en obediencia, esa palabra profética me conecta a mí con el destino. No importa lo que pasa a mi alrededor, ¿sabes? Ni siquiera importa lo que la gente piense de mí, no importa lo que la gente hable de mí, no importa, nada de eso importa. Dice un refrán popular, Sancho, los perros ladran porque estamos caminando. Bueno, en alguna forma apliquémoslo espiritualmente. ¿Qué fue lo que sucedió con José? Los perros ladraban, sus hermanos no lo querían, sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos lo veían a él como el protegido de su papá. Y pastor, ¿por qué pasaría eso? Yo me pregunto esto. José era de los hijos menores de Jacob. Y por lo menos en la cultura, en ese tiempo, en el mundo antiguo, los mayores eran los que tenían mayor bendición o toda la bendición de un padre. Pero José era de los últimos, era el penúltimo hijo de Jacob. Entonces me imagino que por ahí, ¿verdad? Se origina toda esa historia. ¿Por qué a él, si es de los chiquitillos de la casa, si es de los menores, por qué tanto privilegio? ¿Por qué la túnica de rayas si hay hermanos mayores? ¿Verdad? Entonces, tal vez por ahí va esa rencilla, esa situación. Y es algo que nosotros lo podemos trasladar a nosotros, a nuestra vida actual. Tal vez no somos los más idóneos, o tal vez no somos los que tenemos mayores cualidades, o las mejores cualidades en nosotros, pero Dios se fijó en nosotros, el Padre se fijó en nosotros, y el Padre nos escogió y puso sobre cada uno. Y yo quiero que usted hoy sienta esa túnica de rayas sobre usted, ese llamado, ese diseño sobre usted. Usted no es una casualidad ni un accidente. Usted no es el que tiene menos posibilidades, o el menos inteligente de su casa, o el menos gracioso de su casa. Usted es alguien diseñado con un propósito. Y tal vez humanamente no estamos en la posición que esperamos, pero en Dios sí. Definitivamente es así. Hay algo que nosotros debemos entender. A usted y a mí no nos debe importar lo que la gente hable o piense de nosotros. Lo que nos debe importar es lo que un padre espiritual
piense de nosotros. Amén. Porque ahí es donde está la conexión profética. Nada de lo que la gente diga de mí marcará mi vida. Pero lo que un padre diga de mí marcará mi conexión profética con mi destino. Y la de mis generaciones. Y la de mis generaciones. Recuerda que el Padre, nuestro Padre Celestial, es un Padre de generaciones. El diseño de paternidad es de generaciones. Muchos se van a levantar en tu contra cuando tú estás en obediencia con tu Padre espiritual. Muchos en tu obediencia te van a criticar, pero a ti lo único que te debe importar es lo que tu Padre hace y piensa de ti, porque tu conexión con tu Padre espiritual es lo que va a marcar el desarrollo de tu destino profético. Esto es impresionante, impresionante. Escucha esto. Dice la palabra que Jacob llora. Jacob entra en un proceso de luto, pero Jacob sabe que su hijo no está muerto. ¿Sabes por qué? Porque era un hijo de la palabra. Porque Jacob sabía en su corazón que la palabra que él había depositado sobre José se iba a cumplir. Y él se resistía a recibir la muerte de su hijo. Y él se resistía. Y él decía, no, mi hijo no puede estar muerto. Por supuesto, el dolor lo embarga. El luto se apodera de él. Claro que sí, es que cualquiera. Póngase usted en el lugar de Jacob. ¿Cómo se puede sentir Jacob? Si el hijo sobre el cual él había hecho una declaración profética, es que por favor comprende esto. No voy a entrar profundo en la historia, pero el que debía ser considerado ungido como el primogénito era Rubén. Pero Rubén falló. Rubén tuvo una falla moral importante que lo desacreditaba. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob abraza a José como primogénito, el que le haya colocado la túnica de rayas, el que tonet pasim a José, marcaba el destino de la primogenitura. Tienes que entender esto. Jacob estaba colocando a José como primogénito, no por nacimiento, sino por herencia, porque la primogenitura no es un factor de nacimiento, es un factor de herencia. Y cuando un padre suelta una palabra sobre un hijo, no importa si es el primero o es el último, la primogenitura es un factor que un padre hereda, es una bendición que proviene de adentro del padre y sale como un canal y manantial profético que embarga la vida de un hijo y lo posiciona para un destino. Estamos hablando de que cuando Jacob mira a José, mira el destino profético en José, equipara a José, procesa a José, suelta sobre José, y cuando Jacob recibe la noticia de que José está muerto, él se niega y él dice, no, porque José es un hijo de la palabra, porque José es un hijo de la palabra, porque yo escucha esto, porque yo puse una palabra en él y esa palabra en él perdurará y no caerá a tierra vacía. Oye, escucha lo que dice el Señor, dice la palabra del Señor, que ninguna palabra que sale de la boca de Dios cae a tierra sin que primero cumpla su propósito. El propósito para el cual fue enviada. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Jacob no podía caer a tierra. Era la palabra de un padre sobre un hijo. Era un destino profético trazado sobre un hijo. Y Jacob sabía dentro de sí lo que una palabra significa. Jacob sabía dentro de sí lo que una palabra significa. José no podía estar muerto. José no podía estar muerto porque había sido sellado. Escucha esto, había sido sellado. Había una marca sobre José, una marca que decía cumplirá su destino, cumplirá su destino, cumplirá su destino. Y ninguna muerte, ninguna mentira, ninguna envidia podía tocar a José. Lo que estaba pasando con José es que se estaba separando de su padre físicamente, pero proféticamente el corazón de Jacob iba con José hasta donde José tenía que llegar a su destino, y eso lo vamos a ver luego. Pero Jacob se rehúsa a recibir y abrazar la muerte de José. El dolor lo embarga, por supuesto que sí, pero él sabe en su corazón que José no está muerto. Un padre
que conoce el diseño profético de un hijo y declara la palabra, establece vida sobre ese hijo y sobre ese diseño. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Por eso Jacob sí se enlutó, pero se enlutó por el hecho de que, no de que él diera por hecho, valga la redundancia, de que José estaba muerto, sino por la ausencia de su hijo. Por eso fue que él se enlutó, porque él sabía que iba a pasar un tiempo sin verlo, y no sabía cuánto tiempo. Y él no quería morir hasta no ver a su hijo habiendo cumplido ese diseño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú declaras una palabra profética, cuando estableces como padre un diseño sobre tus hijos, estás estableciendo vida. Entonces, puede pasar este hijo, como dice la palabra, por las aguas, por el fuego, por un valle de muerte, pasará. Pero nada de eso lo va a alcanzar. Nada de eso traerá la muerte sobre tu hijo y sobre ese diseño. ¿Por qué? Porque el establecer el diseño, el establecer esta palabra, está estableciendo vida. ¿Por qué? Porque ese diseño viene desde el Padre Celestial hacia un Padre terrenal. Y ese Padre lo que hace es transmitir lo que el Padre Celestial estableció para tu hijo. Y Dios, el Padre Eterno, no establece muerte para ninguno de nosotros, establece vida. Así es que no des por muerto ningún diseño en tu vida, no des por muerta esa situación en tu vida. ¿Por qué? Porque no hay muerte cuando hay un diseño para ti. Cuando Dios ha trazado una línea para ti, no hay muerte. Puedes pasar por situaciones difíciles, sí, pero no para morir. Amén. Acompáñenme, por favor. 39:20. Génesis 39:20. Vamos a la palabra. Dice: tomó su amo a José y lo echó en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey. Así fue a parar a la cárcel. Oiga esto. Lo echó en la cárcel donde estaban encerrados los presos del rey. Dicen los estudiosos de la palabra, y quiero llevarte a esto para que profundicemos un poco. Y esto es, perdón, pastor, lo que vas a decir es parte de la tradición oral. Sí, es parte ¿verdad? de lo que se enseña como tradición oral dentro de la cultura hebrea, para que lo puedas tener presente. Dice que cuando la mujer de Potifar, que parece que no era una mujer con una reputación así como muy ¿verdad? Buena. Parece que ya había tenido algunos problemitas por ahí de faldas y qué sé yo. O de pantalones. Bueno, de pantalones, de pantalones. Cuando la mujer de Potifar trata de seducir a José, engañándolo y presionándolo para que se acueste con él, para que tengan una relación íntima juntos, José corre. Ella queda con la túnica. Escuche, queda con la túnica en la mano. Esa túnica le daba a José en la casa de Potifar un reconocimiento. José fue vendido como esclavo. Escucha y pon atención. José fue vendido como esclavo. Un esclavo no tiene derechos ni privilegios. Pero gracias al favor que había sobre José, producto de su obediencia a la línea de paternidad, porque no importa dónde estaba José, el manto de paternidad estaba sobre él. Y él se mueve bajo esa línea de paternidad de su padre Jacob. Y él prospera. Porque cuando estamos bajo una línea de paternidad sana y cuando estamos bajo el manto que un padre puso sobre nosotros, prosperamos. Y no importa dónde esté ese padre. Si estamos bajo ese manto de paternidad, vivimos bajo bendición. No necesariamente el padre tiene que estar junto con nosotros. Jacob estaba en un lugar y José estaba en otro. Pero José estaba viviendo en bendición aún dentro de su proceso. ¿Por qué? Precisamente por la legalidad que le daba y por la bendición que traía el vivir en esa obediencia. Y aún en esos lugares, José honraba a su padre. Entonces eso traía bendición para él. Entonces, no importa dónde esté el padre espiritual. Yo estoy bajo bendición. Si sigo bajo ese manto. Bajo esa obediencia. Qué interesante. Ahora, mira esto. Dice la tradición oral que cuando esta mujer, la esposa de Potifar, queda con el manto en las manos, ella se va y rompe un huevo.
Escuche esto, no lo va a encontrar en la Biblia, es tradición oral. Dice que ella rompe un huevo y lo vierte, la clara del huevo, la vierte sobre el manto, sobre la túnica que le arrebató a José, y sale corriendo a buscar a Potifar y a decirle: tu siervo, tu sirviente, se quiso sobrepasar sobre mí, y le muestra el manto con esa mancha de clara de huevo. ¿Qué es lo que estaba diciendo la mujer? José vertió su semen sobre sus ropas. Oiga el nivel de complejidad y de maldad que había en el corazón de esta mujer. Entonces Potifar, quien conocía a su mujer y también conocía a José, recuerde que José, según la historia, había hallado gracia ante los ojos de Potifar y lo había puesto sobre todas sus posesiones, excepto sobre su esposa, por supuesto. Entonces, sabiendo quién era su mujer y sabiendo quién era José, dice la tradición oral que Potifar manda traer agua caliente, agua hirviendo, y la vierte sobre la mancha. Y la mancha, si usted ha cocinado alguna vez un huevo, se da cuenta de que ante el agua caliente, la clara de huevo se vuelve blanca. Se cocina. Se cocina. Cuando eso ocurre en el manto, Potifar se da cuenta de qué está pasando. Note esto. El problema en el que se encuentra Potifar es que Potifar no puede decir: mujer, tú mentiste y José está libre. José es un esclavo y Potifar tiene una reputación. Escucha aquí, porque ponga atención a esto, hay revelación profética. Potifar tiene una reputación. Potifar tiene que tomar una decisión. La razón por la cual José es enviado a la cárcel donde estaban los presos del rey es porque José halla gracia ante los ojos de Potifar y lo envía a la cárcel, que para nosotros hoy sería mínima seguridad. Sí, una cárcel de mínima seguridad. Una cárcel de mínima seguridad. Cuando un esclavo cometía una falla en la antigüedad, era llevado a la peor cárcel, donde estaban los asesinos, los traidores, ese tipo de personas. Y por una acusación como la que hizo la esposa de Potifar, no era cárcel. Era muerte. Era muerte lo que tenía que Potifar hacer sobre José. Correcto. Ahora, Potifar tenía que sacar a José. Por Sacarlo todas del las embrollo. razones. Sí, tenía que sacarlo de ahí. Por todas las razones. Pero Potifar sabe que José es inocente. Pero tiene que sacarlo. ¿Qué hace? Lo coloca. No lo envía, lo coloca. Escuche esto. No lo envía, sino que lo coloca siguiendo la línea del destino profético de José. José está cada vez más cerca de encontrarse con el palacio, porque José es enviado al lugar donde van los presos del faraón. El lugar donde él se va a encontrar con el copero y con el panadero, que posteriormente se van a olvidar de él. Uno muere y el otro vuelve donde el rey y se olvida. Pero, ¿sabes? No importa, escucha esto, no importa. Si tú tienes una palabra profética y nadie se acuerda de ti, llegará el tiempo de tu exaltación, llegará el tiempo de que alguien se acordará, serás promovido, llegará el tiempo de tu promoción, porque cuando estás en el diseño, cuando estás en la obediencia y cuando estás bajo la cobertura de tu paternidad y no te sales de ahí por obediencia, tiene que venir la promoción. Esto es importante. Ese caminar de José lo lleva hasta la cárcel, porque la cárcel es un peldaño, un eslabón más para llegar al cumplimiento de su destino profético. Él no era culpable. José no era culpable, pero estaba siendo promocionado. Note esto, estaba siendo promocionado y era parte de su caminar profético. Acompáñenos por favor, Génesis 45, verso 3. Vea lo que dice la palabra textual. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Qué hermoso esto. Escuche aquí. Dice la palabra: José dice a sus hermanos:
Ya José ha sido sacado de la cárcel. Recuerde que José interpreta sueños porque en él hay un manto profético. Él profetiza o más bien declara los sueños y el contenido profético sobre el panadero y sobre el copero. El panadero muere cumpliendo la palabra que José da. El copero es recolocado o puesto nuevamente en su lugar de servir la copa a la mano del faraón. Pasa mucho tiempo y Faraón tiene un sueño. Si usted conoce la historia, y si no, le invito a que vaya a Génesis y la pueda leer ahí. Dice que el sueño de Faraón son 7 vacas gordas que salen del Nilo y 7 vacas flacas que también salen del Nilo, pero que se devoran a las 7 vacas gordas. Entonces, Faraón pierde el sueño, pierde el hambre, entra en una calamidad producto de este sueño, de esta visión. Y el copero recuerda que hay un hombre en la cárcel que se llama José. El tiempo de la promoción llegó. Y Faraón manda llamar a José y le dice: ¿eres tú el que interpreta sueños? ¿Y cuál es la respuesta de José? No soy yo, Faraón, es Dios quien me da la revelación. Eso es lo que hace la promoción. Por eso necesitaba José ser vendido como esclavo, por eso tenía que pasar ese tiempo de anonimato, por eso tenía que ir por ese proceso, para que cuando llegara el tiempo de la exaltación, la gloria se la llevara el Señor. Entonces, Faraón le dice: interpreta el sueño. Lo interpreta. Y las palabras de Faraón, cuando José le dice: busca a alguien sabio que organice y administre Egipto, lo que Faraón le dice es: ¿hay alguien más sabio que tú? Y le pone su anillo en su mano y le entrega Egipto en las manos a José. Le entrega Egipto en las manos a José. Aleluya. Lo posiciona, lo redimensiona y lo coloca en su destino profético final, en el establecimiento profético final. Ahora, viene la hambruna y los hermanos de José, porque toda la tierra de Israel estaba viviendo también la crisis, el desierto donde ellos moraban. Ellos vienen a Egipto. Sus hermanos no tienen la menor idea de dónde está José. Ellos no saben qué pasó con José. Para ellos seguro José murió o quién sabe qué habrá pasado con él. Había pasado cerca de 17 años. Por lo menos, era un tiempo bastante extenso. Pero ellos llegan a Egipto movidos por el hambre, empujados por el hambre. Pero entendemos que no fue el hambre lo que los empujó, fue Dios que nos llevó a ese lugar, porque el destino tenía que cumplirse. Amén. Tenía que haber un reencuentro, tenía que haber una vez más, porque no era solamente llegar a Egipto, había algo más en las manos de Dios para José. Y dice la palabra que entonces sus hermanos van y lo buscan, y después de una serie de penurias y situaciones ahí, dice que José se encuentra con sus hermanos. Y la primera pregunta que hace José a sus hermanos después de que él les declara quién es él, la pregunta es: ¿vive mi padre? Durante todos los años en que José estuvo en Egipto solo, pensaba en su padre. Quería honrarle. Él amaba a su padre. Y en medio de toda la crisis, él pensaba en su padre. Y cuando sus hermanos están ahí, no le pregunta por sus demás hermanos, por la gente que se quedó, por el manto o la túnica que le habían quitado, ni siquiera le reclama todo lo que pasó. Pregunta por su padre. Y la pregunta es: ¿vive aún mi padre? Él sabía que sus hermanos le habían fallado. Y tenía el poder para hacer lo que quisiera con sus hermanos. Pero él era preocupado por su padre, porque él amaba a su padre. Ahora, escuche esto. Vaya a Génesis 45:8. Ya estamos cerrando tema. Génesis 45:8, Biblia textual, dice: así que no me enviasteis vosotros acá, sino Elohim. Y él me ha puesto como un padre para Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Leyó usted lo que dice la palabra? Ustedes no me enviaron, hermanos. Es lo que dice José. Ustedes no me enviaron acá. Él entendió. Él comprendió. Él entendió su diseño. Él entendió que nada pasó
por mano humana. Todo pasó porque el Padre lo permitió y porque el Padre de alguna forma se confabuló con la vida, permítame usar esa frase, para cumplir el diseño que él había establecido para José. Entonces, años después, cuando él se reencuentra con sus hermanos, él declara esa verdad. Él entiende que nada de lo que vivió él, que nada de lo que pasó él, fue por culpa de sus hermanos. Que sus hermanos sirvieron como instrumento para el cumplimiento de su diseño profético, sí, así fue. Y así es como él lo vio. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, vámonos a nuestro plano. ¿Cuántas veces nosotros vivimos echándole la culpa a los demás de todo lo que nos ha pasado? De las cosas a las que hemos sido expuestos, de las cosas que nosotros creemos malas nos han sucedido. ¿No te has preguntado si es parte del diseño de Dios que tengamos que pasar por ahí para llegar a ese punto de cumplimiento? No le echemos la culpa a los demás. Veámoslos como como vio José a sus hermanos, como instrumentos o medios para llegar al cumplimiento del diseño profético. Oiga esto. José fue enviado a Egipto no por sus hermanos, sino por el Padre Celestial, para que se convirtiera en el padre de Faraón. Escuche esto. José fue enviado a Egipto por Dios para que se convirtiera en el padre de Faraón. Faraón necesitaba paternidad. Faraón tenía el poder, tenía el conocimiento. Faraón tenía todas estas cosas, las estructuras las manejaba Faraón, pero era un huérfano. Era un huérfano, no tenía el diseño de la paternidad. ¿Qué fue lo que posicionó a José en el lugar donde ahora estaba? Paternidad. ¿Qué era lo que necesitaba Faraón en este momento? Paternidad. Faraón no necesitaba un gobernador, un aliado en el gobierno, un consejero más, un administrador. Faraón no necesitaba eso. Necesitaba un padre que lo dirigiera, porque un padre es el que enseña, un padre es el que direcciona, un padre es el que dirige y es el que posiciona. Eso es un padre. Faraón necesitaba no un aliado, necesitaba un padre que lo enseñara, que lo llevara. Necesitaba, escuche esto, a uno que salió de la cárcel, pero que dentro de todo tenía la legalidad para ser padre, porque él era hijo. Faraón necesitaba la legalidad de uno que estaba en la cárcel, porque ese que estaba en la cárcel era hijo, y por eso tenía la legalidad para convertirse en padre. Escuche esto, cuando José llega a Egipto vendido por sus hermanos, no está donde él quiere, está donde debe estar. Wow. Cuando José llega a Egipto vendido por sus hermanos, no está donde quiere estar, está donde debe estar. Qué fuerte, pastor, eso. Y José no entiende por qué está ahí. José no tiene un manual de su vida que dice, bueno, ya me vendieron, check. Ya me llevaron por el desierto, check. Llegué a la casa de Potifar, check. José no sabe lo que está pasando, no tiene noción clara de qué es lo que está pasando. Lo único que hay sobre él es el peso de una palabra emitida por un padre que lo está llevando en su proceso para conseguir y llegar a su destino. Pastor, y es que algo, y te interrumpo aquí, perdón, pero algo que pasa, ninguno de nosotros, cuando se nos da una palabra profética, un diseño del cielo a nosotros, dimensiona el proceso. No, nosotros no dimensionamos el grado hasta dónde vamos a ser procesados para llegar al cumplimiento. Nos vemos con la palabra cumplida y queremos que esa palabra se cumpla ya, ¿verdad? Como decía hoy un profeta, queremos que baje un ángel con una varita mágica y nos toque en la cabeza y se cumpla la palabra profética. No, hay que pasar un proceso, pero ninguno de nosotros dimensiona el nivel del proceso. Ninguno de nosotros se imagina por dónde va a pasar. Y esta parte, la que Dios se guarda, la que el Padre se guarda en su secreto, porque si nos dijera y nos mostrara por dónde nos va a pasar, creo que muchos de nosotros hubiéramos dicho desde el principio, yo no quiero.
porque solo pasando el proceso nos damos cuenta del calibre que tenemos dentro de nosotros y de hasta qué nivel nosotros podemos soportar el fuego, hasta qué nivel podemos nosotros ser purificados en medio de un proceso. Entonces, solo estando ahí nos damos cuenta. Pero si el Padre nos dijera a nosotros, vas a pasar por esto, esto y esto, creo que ninguno se sentiría apto para pasarlo. Entonces, fue lo que pasó con José. José tenía una palabra profética que el Padre le había dado, un diseño que el Padre había puesto sobre él con ese manto y estableció su diseño, pero no sabía, no dimensionó el proceso que tenía que vivir para llegar a ser segundo en el reino, para llegar a tener el control de Egipto, para tener en sus manos la vida de una nación. O sea, qué fuerte. Qué fuerte esto. Y creo que Dios nos ha llamado a esto. Nos ha puesto a nosotros la vida de nuestra nación en nuestras manos. Somos ese José, tal vez no hemos estado en la cárcel y tal vez no hemos pasado algunas cosas, pero tenemos la oportunidad de tomar la nación en nuestras manos y empezar a gobernar y empezar a dirigir esa nación desde el mundo espiritual. Definitivamente, esto es así. Escucha, a pesar de que José no quería estar en Egipto, está ahí y en esa condición honra a su padre. José es un hombre de principios, es un hombre de valores enseñados por su padre. La enseñanza de su padre pesaba en el corazón de José. Escucha bien esto, hay personas que se unen a un padre porque están interesados en lo que el padre les puede dar, no en lo que su padre les puede heredar. Es muy diferente dar que heredar. Ajá. Porque yo te puedo dar algo y tú te vas con eso y lo gastas. Pero cuando yo te heredo, yo posiciono. No sé si me doy a entender. No es lo mismo dar que heredar. Lo que José recibe en sus manos es un legado que viene directamente de su padre. Un legado no es algo que yo arrebato de los aires simplemente porque sí. Un legado es algo que un padre posiciona en el corazón de un hijo. Y si un padre no posicionó algo en ese hijo no hereda. Así es simple. Si el hijo no recibe del padre la herencia, el hijo no hereda. Por más nombre, por más que diga y por más que quiera, la herencia no se activa porque la herencia la activa un padre. Hay un mundo lleno de huérfanos creyendo que tienen un montón de cosas, pero estamos hablando en idiomas muy distintos, porque la herencia no es lo que yo tomo, lo que yo arrebato. Escucha bien esto, la herencia no se arrebata, la herencia no se arrebata, te lo digo de nuevo, la herencia no se arrebata, la herencia la entrega un padre. Si no hay un padre, no hay una herencia. Amén, amén. Y lo que José llevó consigo a Egipto fue su herencia. Porque la herencia no eran en el tiempo en el que José vivía camellos u ovejas o riquezas. Era una palabra, era un diseño y era una enseñanza. Lo que iba con José no era material. Sus manos iban vacías, pero su corazón iba lleno, fortalecido. Porque dice la palabra que por la honra que José daba a su padre con sus acciones, Dios, por esa legalidad que representaba, lo prosperaba en todo lo que hacía. Amén, amén. José honraba a su padre, no diciéndole a todo el mundo, tengo un padre que se llama Jacob. ¿Sabe? Yo tengo un padre que se llama Jacob. Mi papá se llama Jacob. Yo soy hijo de Jacob. Él no decía eso. Él había entendido, había comprendido y dimensionado la enseñanza que su padre le había colocado en el corazón. Es algo del corazón. Es algo del corazón. Y esa enseñanza él la transmitía a través de sus acciones. Honradez, buena voluntad, trabajo duro. Todas estas cosas, sinceridad, ecuanimidad, equilibrio. Dice que Potifar, al tiempo de tener a José trabajando con él, lo posiciona en un lugar especial. Es enviado a la cárcel y estando en la cárcel, el carcelero lo posiciona y lo coloca en ese lugar como el que cuida, el que guarda, el que administra la cárcel. Seguro le daba clases a los
A los reos. Posiblemente les daba una clase de hebreo a los reos y les enseñaba toda la palabra, la Torá. Y ojo a esto, cuando José llega a la casa de Faraón, la honra lo posiciona. Amén. La honra al padre posiciona al hijo y lo lleva a convertirse en padre. Fue por honra, porque José honró a su padre. Amén. Y no entiendas, por favor, no malinterpretes y no te permitas que esto entre en tu corazón. No estoy hablando de que honra a un padre es darle cosas. Honrar es mucho más que eso. ¿Sabes cómo es la honra real de un hijo hacia su padre? Cuando un hijo reproduce la enseñanza de su padre. Cuando un hijo es visto por las personas y dice, se comporta como se comporta su padre. Amor, y reproducir la enseñanza no es andar repitiendo como lora lo que mi padre me dijo. No. No, reproducir la enseñanza es vivir, es demostrar con mis acciones lo que mi padre me enseñó, demostrar con mi carácter lo que mi padre depositó y transfirió en mí, es mostrar la genética de mi padre espiritual en mis acciones, no en palabras, porque es muy fácil repetir las palabras, repetir las frases, es muy fácil aprender hasta hablar como habla mi padre espiritual y andarlo imitando, pero no es eso no es reproducir el diseño. Reproducir el diseño es vivir tal y como mi padre espiritual me enseñó a vivir con su forma de vida. Entonces, es muy diferente y eso fue lo que hizo José, estando en todo ese proceso. Él vivía como su padre Jacob le enseñó a vivir, los principios, la palabra, el temor a Dios, todo eso a él lo guardó de corromperse, lo guardó de pecar, lo guardó de desviarse en el camino. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer, reproducir, sí, esa enseñanza, pero no las palabras, sino la vivencia. Entonces, es algo muy diferente. Y ese repetir la enseñanza de José lo llevó a ser padre. Entonces, lo que hemos enseñado, antes de ser padre, tengo que aprender a ser hijo. Y como José fue un buen hijo, un hijo de honra, Dios, el Padre Eterno, lo puso en la posición de padre en Egipto. No solamente de Faraón, de la nación. Entonces, el reproducir ese patrón o el reproducir esa enseñanza, pero el ser, el aprender, el vivir yo siendo un verdadero hijo, me lleva luego a posicionarme como un padre. Qué importante eso. El ser un verdadero hijo me lleva a posicionarme como un padre. Escuche esto. José sabía que Faraón tenía toda la potestad, pero José también sabía que Faraón era huérfano. José fue enviado a Egipto. Escuche bien. José fue enviado a Egipto para sacar a Egipto de la orfandad en la que vivía. Porque si Egipto, escuche esto, si Egipto se mantenía en el diseño de orfandad, o diseño no, eso es un antidiseño. Un antidiseño, sí. Si Faraón y Egipto se mantenían en orfandad, Egipto perece. Egipto perece. Porque el destino estaba trazado, el destino era muerte. José fue llevado a ese lugar para establecer un diseño de paternidad sobre Faraón y sobre Egipto, y con este diseño traer vida, porque el diseño de paternidad trae vida consigo. Amén. El diseño de paternidad trae vida. ¿Por qué? Porque es el Amén. diseño de reproducción, es el diseño de multiplicación, es el diseño que deposita una semilla que traerá un fruto posterior. Cuando José es llevado a Egipto, él no se imagina que se va a convertir en el padre de Egipto. Y te voy a decir algo, cuando Jacob pone el manto, pone la túnica, la ketonet pasim sobre José, lo que está diciendo es, escucha, tu herencia es el lugar a donde irás. Wow. Eso es lo que le está diciendo. Tu herencia es el lugar a donde esta túnica te llevará.
Eso es lo que está profetizando. Porque yo no sé si usted lo sabe o no, pero José no hereda Israel. Se convierte en el primogénito de Egipto. Wow. José se convierte en el primogénito de Egipto. José hereda Egipto. Son los hijos de José los que reciben la bendición y la primogenitura de parte de Jacob. Así es. Efraín y Manasés. Ajá. Son los hijos. Porque ya no había que darle herencia a José. Egipto le había sido entregado. Jacob, aleluya. Jacob le entregó a José por herencia Egipto. Porque todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Amén. Amén. Tú no sabes a dónde vas a llegar y tú crees quizás que tu herencia es el lugar donde tú estás. Tu herencia es el lugar donde tu destino te espera. Amén. Amén. A veces creemos que nuestra herencia es un lugar o una cosa, la que nosotros creemos. Pero nuestra mente es finita y nuestra mente es limitada. La mente de Dios no tiene límites y siempre nos sorprende. Entonces, no pensemos en lo bonito que yo quiero que sea mi herencia, porque el Padre Eterno ha pensado en mejores cosas y en cosas que todavía no conocemos para nosotros. Entonces, como dice mi esposo, tal vez José esperaba herencia en Israel, pero Dios tenía algo más. Lo que menos él esperaba fue lo que llegó a sus manos como herencia para él, para sus hijos. Aleluya. José fue sacado de la casa de su padre, pero la casa de su padre nunca salió del corazón de José. Amén. Amén. La casa de su padre nunca salió del corazón de José. Y ya estamos terminando. Vaya por favor. Y hoy nos pasamos un poquito nada más. Pero Solo es que un queremos poquito. terminar el tema de José. Queremos cerrar el tema hoy para luego ir adentrándonos más en la palabra. Entonces, por eso nos hemos pasado un poquito de tiempo nada más. Sí, ténganos paciencia, pero es que esto es hermoso, No es podemos delicioso. cortarlo. No podemos cortar, no lo podemos cortar. Dice Génesis 45, verso 8, dice, así que no me enviasteis vosotros acá sino Elohim, y él me ha puesto como un padre para Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Y dice el verso 9, daos prisa, subid hasta mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, desciende a mí, no te detengas. Oiga esto porque esto es importante. Dice la palabra, suban hasta mi padre y díganle, así dice tu hijo José. ¿Quién está hablando aquí? Vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién está hablando aquí? José. El gobernador de Egipto. José, el gobernador de Egipto. El segundo al mando. Lo que José diga, todo el mundo lo obedece. Solo Faraón está posicionado sobre José. El que está hablando aquí, el que le dice a sus hermanos, dense prisa, suban hasta mi padre y díganle, así dice el gobernador de Egipto. José no dice eso. Porque a pesar de que José tiene poder y autoridad, incluso aparentemente sobre las naciones, él se mantiene en su posición de hijo. Y él recuerda quién fue su padre. Él recuerda quién lo enseñó, porque la honra se da incluso cuando el hijo supera al padre. Porque el diseño es ese, que los hijos crezcan y sean mejores que el padre. Amén. Pero el diseño también establece que los hijos honran al padre, aun cuando los hijos sean mayores que el padre. Es la razón por la cual José es bendecido. Y dice, no se detengan, no se detengan. El hecho de que él estuviera gobernando no lo desconectaba de su padre. José sabía que tenía el poder, pero necesitaba honrar a su padre. Ahora, último verso, Génesis 45, 27, acompáñeme. Y hay alguien en los comentarios diciendo que hagamos vigilia. Hagamos vigilia, no hay problema. Hagamos vigilia. 45, 27 de el Génesis y 28 dice, mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado,
Y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel: basta, mi hijo José aún vive, iré y lo veré antes de morir. Amén. Aleluya. Amén. Oiga esto, dice: después de que sus hermanos le hablan y al ver los carros que José había enviado para llevarlo. Es que cuando un hijo es real, honra y honra con lo mejor que tiene. Amén, así es. No se limita. No se limita. No le da lo que está a su alcance, lo de primera mano. Busca lo mejor. Porque yo me imagino que los carros que envió José para ir a buscar a su padre fueron los últimos modelos en ese tiempo. Lo mejor de Egipto. Los mejores camellos, los mejores, no sé, carruajes que habían, los envió José. ¿Por qué? Porque era para alguien importantísimo en su vida, para su padre. Y él quería honrarlo hasta en eso. Lo honró toda su vida, pero hasta en ese momento él quería seguirlo honrando y no perdió, como decía mi esposo, esa posición de hijo, a pesar de que fuera alguien tan importante a nivel político, a nivel social. Él nunca perdió su identidad de hijo. Qué impresionante es esto. Sabes, no importa si tú como hijo, el Señor te lleva a tener una iglesia de miles de personas y tal vez tu padre se mantenga con una iglesia pequeña. Cuando la honra está, no importa lo que yo tenga, Amén. importa quién es el Padre. Amén. Esto es lo que nos está enseñando José. Dice que cuando Jacob mira los carros, es que no dice que fue un carro, dice que fue una caravana de carros que envió José, porque lo que estaba José mandando llamar era a su padre. Era a su padre. No sé si usted puede dimensionar esto. Lo que José estaba llamando era al reencuentro con aquel que le había provocado el destino profético. Amén. Si no hubiera sido por Jacob, José no está en el lugar donde está. Recuerde esto cuando Dios lo lleve a las naciones. Si no hubiese sido por el Padre, José no hubiera sido posicionado en el destino profético al cual había llegado. Si Jacob no lo hubiera entendido y no lo hubiera discernido. Jacob era un padre ubicado, un padre posicionado en Dios, el cual tenía la mente y el corazón abierto para recibir el diseño para su hijo. Y lo supo establecer y lo supo llevar y lo supo transferir y lo supo activar en su hijo para que se diera tal y cual Dios lo había establecido para él. Entonces, qué importante es tanto un hijo posicionado como un padre también posicionado, que traiga esa activación, ese posicionamiento y ese direccionamiento que un hijo necesita. Es importantísimo esto. Son dos ingredientes o dos personas muy importantes en la parte de diseño de paternidad. Qué importante. Analiza el texto. Dice: al ver los carros que José había enviado, el espíritu de su padre revivió. Oiga, el espíritu de su padre revivió. Recuerde que Jacob estaba de luto. Vivió de luto todo ese tiempo hasta que José Casi 17 años de luto. volvió a dar señales de vida. Sí, pero cuando él ve los regalos, ¿por qué los regalos? ¿Era que Jacob era un interesado? ¿Era un tipo que estaba pensando solamente en qué me dan? No. ¿Sabe qué fue lo que pasó aquí? Por favor, reciba esto. Es que cuando un padre se da cuenta de que su hijo es prosperado, ese padre entiende y se alegra por el bienestar de su hijo. Amén. Es que cuando Jacob ve con sus ojos la caravana preciosa, hermosa, que José envía por él, él dice en su espíritu: mi hijo está bien. Mi hijo está siendo honrado, mi hijo está creciendo, mi hijo no tiene hambre, mi hijo no está enfermo, mi hijo no está muriendo, mi hijo está posicionado. Lo que José está viendo en ese momento es: mi hijo cumplió su destino profético, mi hijo llegó al lugar donde debía llegar. Así es, y eso que dices es muy cierto. Jacob no necesitaba regalos, porque Jacob venía de un linaje muy bien acomodado financieramente. Recordemos quién era Abraham. Abraham era riquísimo, dice la palabra del Señor. Era riquísimo.
tenía posesiones, y él venía y Abraham heredó a Isaac. Isaac viene y hereda. Entonces, ¿qué pasa? No era un hombre que estaba en una necesidad económica, no era un hombre pobre, era un hombre bien establecido. ¿Que la nación estaba en crisis? Sí, estaba en crisis, pero eso no lo hacía un hombre pobre o necesitado. Entonces, eso que hizo José fue por honra, no porque su padre estuviera necesitado. Entonces, yo quiero lanzar esto ahora a donde tú estás. Muchas veces nos limitamos a bendecir a nuestros padres, sean nuestros padres naturales o nuestros padres espirituales. Nos limitamos porque creemos que lo que les vamos a dar, ellos no lo necesitan o no les va a hacer gracia el regalo que les voy a dar. Pero no es en sí el tamaño ni el valor del regalo, es la acción, es la honra, es el reconocer con algo, aunque sea pequeño, esa labor, ese trabajo, ese tiempo en que el padre o la madre se han invertido en nosotros, ya sean nuestros padres naturales o nuestros padres espirituales. Hagamos esos gestos de honra, no perdamos nuestra posición de hijos. ¿Por qué? Porque eso trae más bendición a nosotros los hijos. Si tú honras a tu padre y a tu madre, no importa si son los naturales o son los espirituales, va a venir bendición para ti. Es un principio. Entonces, no es el tamaño del regalo, es esto, el corazón con lo cual yo doy. Qué lindo, qué lindo. Escuche, por favor, comprenda esto. Jacob no cabe dentro de sí de la alegría. Revive su espíritu cuando se da cuenta de que su hijo está bien. Y entonces, dice la palabra, Jacob revivió y dijo Israel. Escucha porque aquí hay algo profético. La palabra que Dios suelta sobre Jacob de bendición cuando el ángel, que no es otra cosa sino una teofanía, una representación de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando Jacob lucha contra el ángel y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas, el que está luchando es Jacob. Y la bendición que recibe Jacob, ¿cuál es? Una palabra. Una palabra. No recibe bienes, recibe una palabra. Y esa palabra dice, te bendeciré. Amén. Te bendeciré y serás una nación grande. Y cambió su nombre y le puso Israel. Escucha esto. Mientras Jacob estaba en luto, se llamó Jacob. Se llamó Jacob. Retrocedió. Retrocedió en medio de su luto, retrocedió. Y se volvió a llamar Jacob. Wow. Pero cuando él ve la honra de su hijo y se da cuenta y reconfirma, aun cuando lo sabía en su corazón, pero cuando él confirma que su hijo está vivo, retoma la palabra profética. Amén. Y dice, Jacob ve lo que su hijo manda. Se posiciona de nuevo. Se vuelve a posicionar porque dice, y dijo Israel. Usted tiene que comprender que la Biblia es un carácter profético de principio a fin. El haberse dado cuenta y el haber visto y escuchado que José estaba vivo, activó de nuevo lo profético en Jacob que se había adormecido. Y dijo Jacob, ahora retomo, soy Israel. Escuche esto, el que entró a Egipto no fue Jacob, fue Israel. Fue Israel. Wow. A Egipto entró un grupo, un padre con diseño activo. Escuche esto. A Egipto entró un padre con diseño activo. Israel entró en Egipto, no fue Jacob. Amén. Fue Israel. Un hombre de diseño profético. Porque la honra, aleluya, la honra activa el diseño. La honra activa el diseño. Y recuerde, no estamos hablando solo de asuntos financieros. Por favor, no se desequilibre con esto. No haga señalamientos donde no existen. Es que Jacob se dio cuenta de que su hijo estaba bien posicionado. Y por esa actitud de honra, él mismo dice, basta ya. Mi hijo José vive. Iré y lo veré antes de morir.
Me imagino que Jacob pasó noches enteras clamándole a Dios, diciéndole: quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo. Y Dios, el Padre Celestial, decía: tenga paz, porque lo vas a ver. Tus ojos no dormirán hasta que no encuentres de nuevo a tu hijo, pero lo verás posicionado. Lo verás posicionado. Amén. Oh, santo. Tus ojos no dormirán hasta que veas a tu hijo posicionado. Amén. Yo suelto esa palabra en este Amén. momento. Mis hijos serán posicionados. Mis ojos no dormirán hasta ver a mis hijos posicionados en el nombre de Jesús. Amén. Padre de familia, suelta esta palabra. Madre de familia, suelta esta palabra en esta noche en el nombre de Jesús. Tus ojos no dormirán hasta ver a tus hijos cumplir el propósito para el cual fueron diseñados. Aleluya. Porque aunque Jacob sabía que José estaba vivo, necesitaba confirmación de la noticia para que su espíritu, que había sido adormecido y enlutado, volviera a activarse, volviera a reconectarse. Escuche esto: volviera a reconectarse con su hijo. ¿Sabe? Así es como funciona el corazón paternal. Escuche esto, con esto cerramos. Egipto se convirtió en un mejor lugar cuando entró en el diseño de la paternidad, porque este es un diseño para atraer y para preservar la vida. Escucha aquí, porque quiero catapultar esta enseñanza con la enseñanza que viene. A Egipto entra un hijo llamado José, que por su legalidad de ser hijo se convierte en un padre para toda la nación. Ese padre es hijo de un padre llamado Israel. Aún en la posición en la que se encuentra José, sigue siendo hijo y manda a llamar a su padre. Ponga atención. Cuando Jacob entra a Egipto, entra como Israel, con su nombre cambiado por Dios. Entra posicionado. Escuche esto, por favor. Mi esposa habló ahora y dijo algo muy cierto. Jacob nunca fue pobre. Dice la palabra que no había alimentos porque escaseaba el alimento, no porque él no tuviera dinero. Prueba de eso es que Jacob manda a sus hijos a comprar el alimento. Él no llegó a pedir fiado, Ni que lo regalaran. ni que le regalaran, ni a pedir una limosna. Él envió con dinero. Todavía, y lo invito a que usted lea la historia de José, por favor, sea obediente. Vaya a Génesis y lea la historia completa. Dice la palabra que cuando ellos llegan de nuevo a su casa, con su caravana llena de grano, encuentran que dentro de sus sacos, además de las semillas, estaba el dinero con el que pagaron. Entonces Jacob se asusta y dice: ¿qué fue lo que pasó? No, vayan a la siguiente vez y lleven el dinero de la siguiente compra más el dinero de la primera. Jacob estaba posicionado, Jacob tenía dinero, no necesitaba dinero, necesitaba a su hijo. Amén. Jacob necesitaba a su hijo. Cuando su hijo reaparece, él se redimensiona. Y cuando él marcha hacia Egipto, lo que marcha es una nación. Escuche esto. Una nación habla de una generación. Lo que entra en Egipto no es un hombre solo aislado. Entra la generación de Jacob a Egipto. Ponga atención. Estando en Egipto, pasan los años y Egipto vuelve a caer en la orfandad. Egipto vuelve a caer a la orfandad. Y Dios levanta un padre para rescatar a Israel, Moisés. Porque un padre siempre traerá libertad. Amén. Un padre siempre provocará libertad. Un padre siempre traerá de nuevo el diseño. ¿Qué fue lo que pasó? Israel entra a Egipto con diseño. Israel no puede salir de Egipto sin diseño. Israel no trae en su ADN el diseño de ser esclavo. Es una nación poderosa, libre y establecida por una palabra de Dios. Y entra con ese diseño porque dice que toman posesión de la tierra de Goshen. Goshen era la tierra más
abundante, próspera que había en Egipto. Faraón se la da en las manos a José y le dice: coloque a tu padre ahí, tu padre merece honra. Vaya usted a la palabra y léalo, por favor. Y es posicionado en la tierra de Goshen, donde el pueblo multiplica, crece, fructifica. Dice la palabra en Éxodo capítulo 1, me estoy adelantando un poquito, pero es necesario hacer esta transición, que un faraón que se levanta y no conoce de José, que lo que está diciendo es: no me quiero acordar de ese nombre. Dice: ¿quiénes son estos que prosperan de esta manera en la tierra de Gosén? Porque cuando Dios, escuche esto por favor, cuando Dios suelta una palabra para un hijo a través de un padre, el hijo tiene que prosperar. Amén. Dios le dio la palabra a Jacob, a Israel, pero la palabra no era para Israel, era para sus hijos. Amén. La palabra de prosperidad no era para Jacob, era para sus hijos. Cuando ellos entran, oiga esto, cuando ellos entran a Egipto, entran prósperos. Ellos entraron prósperos porque el diseño era ese. ¿Cómo podían ellos salir de Egipto en otra forma si no era con prosperidad? Amén, es cierto. Y cuando Moisés aparece, se activa el diseño de paternidad. Porque sobre Israel, oiga atención, sobre Israel siempre estuvo el diseño de paternidad. Abraham fue padre. Amén. Isaac fue padre. Jacob o Israel fue padre. E introduce a sus hijos en Egipto como un padre. Sus hijos tienen que salir de ahí con un padre. Y es Moisés el que es colocado en ese lugar. Si usted quiere saber más de lo que estamos hablando, contáctenos. A través del Facebook, a través del canal de YouTube. Esta palabra, esta enseñanza y todas las anteriores a esta están en YouTube. Estamos hablando del diseño de la paternidad. Y si quieres saber cómo prosigue, no te pierdas el estudio de la palabra de este domingo a las 10:30. Mira, el estudio de la palabra de este domingo va a ser algo glorioso. Va a ser el momento donde nos vamos a encontrar, y te lo voy a mencionar rápidamente, con un Moisés heredando a un Josué. Vaya usted a la palabra, por favor, y aprenda todo lo que pueda durante estos días acerca de Moisés y Josué, porque vamos a ser bendecidos por la palabra que Dios tiene para nosotros. Síganos, por favor, en redes sociales, síganos en el Facebook, correo electrónico, síganos a través del canal de YouTube. Estamos para bendecirte, estamos para servirte, estamos para enseñarte. La razón por la cual estamos acá es porque te amamos y esperamos que tú aprendas la palabra. Amén. Con la profundidad de la raíz hebrea, pero con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y que el diseño de paternidad venga sobre ti de una manera poderosa y te sea revelado. El diseño de paternidad no es algo que tú puedes decir: wow, lo recibo, lo tomo y lo camino. Porque si no te ha sido revelado, más tarde lo vas a dejar. Sí. Esto es revelación. Amén. Y es el Espíritu Santo el único que lo puede posicionar en tu corazón. Amén. Esto tiene que ser realmente revelado. Tiene que pasar de ser conocimiento a ser revelación en nuestro corazón. Y es nuestra oración en este tiempo que estamos enseñando el diseño de paternidad. Algo que nos ha sido revelado a nosotros, que hemos procesado, que hemos caminado ya, vivido por un tiempo ya con nuestra iglesia, y creemos en la bendición que hay en este diseño, y ahora en enseñarlo y poder empezar a reproducirlo ya en nuestros hijos. Ojalá que usted estudie esta palabra que le hemos dado hoy, un poquito más extensa, porque queríamos terminar el tema con José, y como decía mi esposo, en el domingo vamos a ir avanzando. Vaya leyendo en Deuteronomio 31, léase ese capítulo, porque ahí vamos a arrancar el domingo, si Dios quiere. Vamos a ver un poco en la palabra el diseño de paternidad en otros personajes de la Biblia. Esto lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, así es que tenemos tiempo para ir metiéndonos en la palabra
y escudriñarla y poder mascullar, poder digerir todo esto para poder transferirlo y transmitirlo a nuestras generaciones, no solo a nuestros hijos de carne, de sangre, sino a nuestros hijos espirituales también. Les bendecimos, declaramos que este tiempo de semana que falta y hasta el domingo que nos veamos va a ser un tiempo de milagros, un tiempo donde el Señor se va a mover sobrenaturalmente en tu vida a favor de ti, donde vas a ver y palpar la manifestación de su amor. Amén. En ti, donde vas a ver milagros creativos en tu cuerpo, donde sanidades vendrán y donde pronto vas a estar con un diagnóstico, confirmando esta sanidad con el médico. Yo declaro que en este tiempo se va a mover la sanidad del Padre en ti, en muchas áreas, no solamente en la física, en la emocional y en la económica, se va a mover en muchas áreas. Así es que toma esta palabra, guárdala, vívela para que se active en ti en este tiempo. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, a las 10:30 de la mañana. Sabemos que este tema a nosotros nos apasiona y es un tema que no se acaba. Ese es el detalle, no se acaba. Pero vamos a estar por un tiempo hablando de paternidad porque creemos que es necesario. Es necesario en este tiempo establecer hijos y establecer padres. Así es que te bendecimos, declaramos visitación del Padre a tu vida, la revelación de este diseño a tu corazón. Y nos vemos el domingo si Dios quiere. Pastor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre Amén. ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor Amén. alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Esta semana es una semana de victoria. El Señor está contigo y donde tú vayas, el bien y la misericordia irán detrás tuyo. Amén. Te bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haberte permitido el espacio de recibir esta enseñanza. Amén. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches y nos vemos, si el Señor lo permite, el domingo a las 10:30.